no se dice vida y muerte. Se dice vida-muerte porque son inherentes el uno al otro, son inseparables. Las dos caras de la misma moneda. A veces vemos la muerte, volteamos y vemos la vida. El miedo no es a la muerte, el miedo es al no estar yo aquí. Nada es permanente. Desde la filosofía Zen, de la importancia de tu propio proceso, en el cual quizá muchas veces está este miedo a morir, pero también porque miedo a lo desconocido, ¿no? No sabemos qué hay detrás de eso. Y qué importante muchas veces, sin hablar de la muerte del cuerpo, el dejar morir ciertas versiones o ciertas etiquetas que nos fuimos construyendo nosotros mismos que no pertenecen a nosotros o que nos hacen mantener densos y no poder liberarnos, ¿sí? Entonces, poder tocar, Sanrique, un poco el tema de la muerte a través de la filosofía Zen y un poco desde tu experiencia. Sí, vida-muerte. ¿No? En el Zen no se dice vida y muerte. Se dice vida-muerte porque son inherentes el uno al otro, son inseparables. No es que sean, incluso se puede decir que sí, son las dos caras de la misma moneda. A veces vemos la muerte, volteamos y vemos la vida. Sí, es difícil para una mente que quiere tener pues, verdades absolutas, el darle a la vida un carácter de perdurable, de permanente, de absoluto, y no ver que la vida simplemente es un fenómeno. Es un fenómeno, la palabra fenómeno, es algo que está cambiando, es algo que está siempre en proceso. La vida no es algo estático. Mejor dicho, pues morirse en ciertas interpretaciones también equivocadas es llegar a lo estático, es cuando para, cuando algo se detiene. Entonces la muerte es donde ya no se fluye. Pero eso son versiones equivocadas, yo diría, fundamentalmente basadas en una apreciación individualista, egoica. El miedo no es a la muerte, el miedo es al no estar yo aquí, o los yoes con los que quiero estar. Es decir, eso es lo que nos preocupa. Y finalmente es una forma de ver equivocada la realidad porque, pues, nuevamente, ¿qué somos? ¿De qué estamos hechos? Esto que está aquí gesticulando, hablando, sintiendo, siendo habitación, habitado y expresión de la conciencia, porque la conciencia es esto, y no sabemos qué es. Y no sabemos qué es. Entonces, decirle a esto que no sabemos qué es que te vas a morir, pero oye, de que se va a morir, ya se está muriendo, ya se murió. Entonces, ya lo enterraste, ¿no te diste cuenta? Cada instante lo estás enterrando. Y en algún momento, el amplificador, el grabador, no sé, el disco duro en que se ha almacenado un montón de información, también se desgasta porque nada es permanente. Entonces, bueno, lo que nos compone se descompone. La imagen que les dije ahorita al comienzo, la forma o las formas, todo lo que existe, son vacío. Y vacío es la materia oscura, es la energía oscura, es lo que no sabemos qué es. Y lo que no sabemos qué es las formas. No, no hay y no están dualidad. separados. No hay dualidad. No hay dualidad. No hay dualidad. Me encanta porque me encanta lo que dices, Sanrique, porque cuando dices, o sea, es desconocido, la muerte no sabemos qué No es. sabemos. Y por lo tanto no podemos tenerle miedo a la muerte per se, a la muerte como tal, porque ¿cómo podemos tenerle miedo a algo que no conocemos? A lo que le tenemos miedo es al fin del yo. El yo lo conocemos, al pie de la letra. Sí, sí. Y tenemos miedo no es a la muerte, sino a que el yo deje de existir. Ya no va a tener a quien querer. Hay una frase que me encanta de Krishnamurti que dice, no podemos tenerle miedo a lo desconocido. A lo que le tenemos miedo es a lo conocido llegando a su fin. Y esto lo enlazo mucho con la esencia, me imagino, no solo del budismo zen, sino de todo el budismo, que es soltar, que es básicamente una representación de la muerte. Así es. Y si nos puedes hablar un poquito del soltar, teniendo como base un hecho que noto mucho y es, el primer paso para soltar es darte cuenta que no quieres soltar. Así es. Hay una expresión que usamos mucho como para invitar a la gente a aprovechar la dificultad de la meditación. La gente se sienta y de inmediato hay pues, molestias relacionadas con las rodillas, con los tobillos, con el maltrato, con la espalda, y no nos gusta. Es decir, ¿a qué le tenemos miedo?
al dolor, a la agonía, a lo que nos va a doler, a lo que nos hace sufrir en el momento de la muerte. Sí, es penoso, bueno, es penoso soltar. Todos tenemos la experiencia penosa de terminar una relación amorosa donde estábamos muy apegados a una persona en especial, a pesar de que teníamos problemas con ella, pero no podemos vivir sin ella. Y se acabó la relación, y se acabó, y el dolor es físico, y eso es evidente. Es decir, el apego, soltar, es el gran reto que tenemos a todos los niveles. Entonces, cuando decimos soltar, pues hablamos de un mecanismo de construcción del yo. ¿Qué es el yo? Es justamente el mecanismo retroalimentador de sí mismo de cosas que quieren ser un yo. Es algo que construimos mentalmente, nos identificamos con eso que elegimos como nuestro yo y por condición lo agarramos. Entonces eso es más que apego, aferramiento, y eso define el yo. De soltar el yo es soltarle todas y cada una de esas amarras, y nos cuesta mucho trabajo porque hay unas fáciles, pero hay otras muy difíciles y nos cuesta mucho trabajo. Entonces sí, la práctica del budismo, la práctica del zen se basa en darse cuenta. Para nosotros el primer paso de la conciencia es el reconocer, el recordar en dónde estamos. Es un acto de recordar. Estamos aquí, recordar. Sati, que es una palabra pali, la han traducido como atención plena, pero así se pierde realmente el corazón de su verdadero significado. Sati quiere decir recordar. Recordar, wow, esta conciencia recuerda, wow, ¿qué? Esto. No es que no lo supiera. Oh, qué lindo. Pero es que es un conocimiento que no depende de lo que hemos considerado que el conocimiento es. Bueno, es el misterio. Sanriqui, Sí. me encanta la definición. El yo no es un objeto, sino una actividad. Y es como lo dijiste, como que el yo no es más que un mecanismo. Son mecanismos mentales. El yo no es un objeto como un No sustantivo, existe. algo concreto y sólido y consistente, sino que el yo es una actividad. Así Y cuando es. observamos esa actividad nos damos cuenta de que no es otra que apegarse. Por eso apego tiene implícita... Ego. Exacto. Ego. Apego. La Tiene el ego. Y tiene implica la palabra ego. ¿Sí? Desapego. Claro. La más vendida de las apps, porque se compra sin saber. Desde que nace uno, se la aplican. Sí, es muy curioso. Le tenemos mucho miedo al dolor. Es uno de los miedos instintivos y natural. Pues no es que sea malo. Pero justo porque como el dolor peor que creemos que vamos a vivir, el de la muerte, creemos, no sabemos, hay muertes sin dolor. Yo he sido testigo de muertes sin dolor. Vale la pena entrenarse. No hablo de prácticas masoquistas, pero sí de no huirle al dolor. Hay dolores que se pueden aguantar. Yo he optado por negarme cuando voy a donde el odontólogo a que me pongan anestesia. Prefiero que todo me lo hagan sin anestesia, hasta donde aguante. Porque, claro, una sacada de un nervio, una endodoncia, sí, pues es una locura. Pero una carie que le están a uno trabajando, ya no tengo muchas, pero llega un punto donde hay un dolor exquisito y uno empieza a creer, no va a ser capaz, y no va a ser capaz, y no va a ser capaz. Y al ratito digo, uy, fui capaz. Y pasó, y pasó, y pasó, y pasó. Yo eso lo he considerado valioso como entrenamiento, porque son dolores que uno cree que no se pueden, y sí se soportan.